Hay verdades que consuelan y hay verdades que duelen. Cuando hablamos del Evangelio, pensamos en buenas noticias, amor, perdón, salvación, vida eterna. Pero, ¿qué pasa cuando las buenas noticias revelan primero lo peor de nosotros? Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero antes de mostrarnos su gracia nos confronta con su justicia. Y ahí surge la tensión. Si Dios es fiel, ¿cómo puede juzgar? Y si es justo, ¿cómo puede perdonar? En Romanos 3, Pablo responde preguntas que siguen resonando hoy, cuando la verdad de Dios choca con la sensibilidad humana. Porque el Evangelio no solo nos abraza, también nos expone. Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la segunda semana de nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Romanos, titulado El poder del Evangelio. Esta carta es uno de los más importantes libros de todas las Escrituras, y en Romanos, Pablo presenta el Evangelio de una manera muy clara, pero muy poderosa. Y nos muestra lo que implica creer en Cristo para toda la vida. Si no has comenzado a leerlo, te recomiendo que lo comiences a leer ahora para que puedas seguir el estudio con nosotros. Ahora, estamos pidiéndole a Dios que este estudio sea de mucha bendición para tu vida, mi hermano. Hoy vamos a hablar de algo que a muchos nos incomoda: la justicia de Dios. Y vamos a ver cómo Pablo, en Romanos 3, responde preguntas difíciles sobre la fidelidad de Dios y el pecado humano. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar al pecador? ¿Y qué significa que Él siga siendo fiel aunque nosotros no lo seamos? Acompáñame, porque en estas preguntas se esconde una de las verdades más poderosas del Evangelio. Si tienes una Biblia, busca Romanos capítulo 3, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. En mi primer año de seminario, mientras me estaba preparando para el ministerio, tomé una clase sobre evangelismo personal. Mi profesor era una de esas personas muy apasionadas por el evangelismo, y en mi iglesia local no me habían enseñado cómo compartir la fe con personas no creyentes. Así que por esto escuché con mucha atención, mucho interés, y aprendí una forma sencilla de presentar el evangelio. Ahora, una de las primeras veces que intenté aplicar lo que había aprendido fue con una amiga de la secundaria. La llamé por teléfono y después de ponernos al día, me atreví a abordar este tema espiritual. Con su permiso, por supuesto, le hablé de Cristo y la invité a poner su fe en Él. Mi amiga, que había estado escuchando atentamente y haciendo preguntas interesantes, me respondió con lo siguiente. Oye esto: Dani, entiendo lo que me has dicho, pero déjame preguntarte algo. Si alguien no acepta a Cristo como su Salvador, ¿no puede ir al cielo? Le expliqué que era solamente a través de Cristo que Dios nos perdona y nos da vida eterna. No me imaginaba por qué me estaba preguntando esto, pero responde: ay, Dani, no sé si puedo creer eso. Mi tío era la mejor persona que he conocido y falleció hace poco. Él era santero
pero no puedo creer que mi tío no esté en el cielo. Imagínate. Yo no sabía cómo responder a eso. Sé que algunos podrían haber dicho que si su tío era santero y nunca se arrepintió ni creyó en Cristo, estaría condenado. Sin embargo, yo solo le dije que Dios es justo y que el destino del alma de su tío estaba en las manos de Dios. No me había preparado para este tipo de reacción y para serte sincero, mi hermano, no me sentí con el valor de seguir elaborando el tema, ya que mi amiga estaba muy emocionada. Lamentablemente, esta preocupación y el dolor que le causaba la idea de su tío separado de Dios impidieron que ella considerara más lo que le presenté aquel día. Ahora, ¿cuál es el punto? Mi hermano, es que el mensaje del Evangelio, que es buenas noticias de vida, esperanza y salvación en Cristo para todo el que cree, incluye también malas noticias para el pecador, aparte de la gracia de Dios. Y a veces tenemos que responder e interactuar con preguntas difíciles y objeciones, porque la verdad puede doler. En los primeros 2 capítulos de Romanos, el apóstol Pablo nos está hablando del Evangelio, que nos ha dicho que es el poder de Dios para salvación para todo el que cree. Y para ayudarnos a entender la magnitud de la bondad de Dios en enviar a su Hijo para salvarnos, nos ha mostrado la inmensa gravedad de nuestro problema. Los gentiles y los judíos somos culpables de violar la ley de Dios, ya sea si la conocíamos o no, y en el día del juicio todos tenemos que responder por nuestras acciones, nuestros pensamientos y las palabras que hablamos delante de un juez que es todopoderoso, santo y temible, y sobre todo un juez que es imparcial. Pero después de presentar esta realidad espantosa, Pablo, como un buen evangelista, tiene que responder a ciertas preguntas y objeciones que él sabe que su audiencia debe tener. Y en el pasaje que vamos a estudiar hoy, Pablo presenta sus respuestas en la forma de una conversación imaginaria. Escuchemos el texto de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Romanos 3, del 1 al 8. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Amén. Gracias, Taimí. Otra vez, esto fue Romanos 3, del 1 al 8. Quiero decirte que pronto vamos a estar llegando a las buenas noticias. Si has estado escuchando El Faro por un tiempo, tú sabrás que siempre llegamos al Evangelio en cada estudio que damos, pero pronto vamos a llegar en el texto también. Antes de darnos las asombrosas noticias de lo que Dios ha hecho en Cristo, sin embargo, Pablo quiere que entendamos bien la realidad de nuestra condición. En sus respuestas a las objeciones, esta condición quedará muy, pero muy clara. Veamos entonces la primera objeción. Recuerda que la audiencia que recibiría esta carta de Pablo estaba compuesta de gentiles y de judíos creyentes.
Pablo acababa de decirles que a Dios le interesa más el corazón y la obediencia que la religión o la descendencia judía. Les dijo que los gentiles que sin la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. También les dijo a los judíos que valoraban mucho la circuncisión como el símbolo del pacto de los judíos con Dios, que si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Ahora, estas cosas parecen poner al gentil al mismo nivel del judío, y esto es algo que pudiera crear una objeción. Así que Pablo presenta la primera pregunta. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Ahora, escucha la objeción que Pablo va a contestar. Él sabe lo que algunos estarían pensando. Pablo, los judíos somos el pueblo de Dios. No puedo creer que eso no cuente para nada, que no tenga algún valor. No puede ser que el pacto que Dios hizo con nuestros antepasados sea irrelevante. Ahora, ¿cómo responde Pablo? Escucha el versículo 2. Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Los oráculos de Dios se refieren a la revelación divina en el Antiguo Testamento, que incluye la ley, los profetas y, lo más importante, las promesas sobre la venida del Mesías, es decir, de Cristo. Y los gentiles no tenían acceso a esta revelación, pero los judíos sí contaban con las Escrituras. Eran como los guardianes de la biblioteca de Dios, ¿verdad? En ellas se encontraba la ley que les mostraba lo que Dios esperaba de ellos, así como las historias y sacrificios que apuntaban a la promesa y las propias promesas proféticas de un siervo y rey que vendría a vivir, morir y resucitar por su pueblo. Es importante recordar que cuando Pablo escribió esta carta, el Antiguo Testamento era la única Biblia que los creyentes poseían y llegó a ellos por inspiración del Espíritu Santo al pueblo judío. ¡Qué privilegio! No se trataba de algo trivial, algo pequeño. Y no solo eso, los oráculos también se refieren al ministerio de Cristo y de los apóstoles. Jesús nació como judío, al igual que todos los apóstoles, y el mensaje llegó primero a los judíos. Ellos tuvieron el privilegio de conocer de antemano lo que estaba por venir y de escuchar el evangelio antes que el resto del mundo. Solo necesitaban creerlo. El comentarista Colin Cruz escribe: ser judío es ser miembro de Israel, la nación a la que se le confiaron las mismísimas palabras de Dios. Para Pablo, entre las palabras de Dios confiadas al pueblo judío habría sido preeminente la predicación del evangelio por el mismo Jesucristo y continuada por Pablo y los demás apóstoles. Tremendo. Otra vez, como dijo Pablo, es una ventaja grande en todo sentido. Ahora, vamos a la segunda objeción. Pablo sigue su diálogo imaginario y presenta otra pregunta. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Ahora, es posible que algunos pensaran que el rechazo que la mayoría de los judíos experimentó hacia Cristo significaba que Dios no había sido fiel a las promesas que hizo a Israel. Los infieles se refieren a aquellos que escucharon el anuncio de que el Mesías era Jesús de Nazaret, pero lo rechazaron. Si la salvación solo es a través de Cristo y muchos judíos habían rechazado a Cristo, ¿qué de las promesas de Dios? ¿No hace eso de Dios un mentiroso? ¿Cómo responde Pablo? Con un fuerte no. De ningún modo, dice. Ahora, mira lo que dice Pablo aquí. Otra vez, para Pablo es imposible concebir o considerar que Dios pueda ser infiel. Inconcebible. Y dice: antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Pablo está diciendo, si hay dos versiones de la misma historia, la versión tuya y la versión de Dios, voy a creerle a Dios.
Es más, aunque el mundo entero diga lo opuesto, no me importa. Dios no puede mentir, siempre tiene la razón. Pablo aquí cita el Salmo 51, escrito por el rey David, después de que Dios lo confrontara con su pecado de adulterio con Betsabé, la esposa de un soldado de David, y de haber ordenado la muerte de su esposo. Dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Aunque Dios había escogido a David, el rey sabía que Dios tenía todo el derecho de castigarlo por su pecado. Sabía que Dios era fiel y justo en su juicio. El punto es que Pablo rechaza la idea de que para que Dios sea fiel está obligado a aceptar a Israel, estén bien o estén mal. Él puede y debe juzgar a su pueblo. Si lo rechazan, esto no cambia la fidelidad de Dios. Me gusta este comentario de Tony Mérida al respecto. Dios ganará el veredicto cuando el mundo sea juzgado. Él es verdadero, Él es fiel. Aunque el mundo esté lleno de mentirosos, Dios nunca miente. Él siempre es veraz. Amén. Ahora fíjate, esta respuesta a la segunda objeción está conectada con la primera. Recuerda, los judíos recibieron los oráculos de Dios que testificaron del Mesías que habría de venir. Supieron antes que el resto del mundo lo que Dios había prometido, pero tener acceso a la verdad, escucha, no es garantía de que uno va a creer. Y algunos fueron infieles y rechazaron a Cristo. Sin embargo, aunque no creyeran, Dios jamás fue infiel y jamás lo será. Dígame, mi hermano, porque eso es importante. Y dicho sea de paso, hay otro aspecto de esta verdad que es un tremendo consuelo para el creyente. Otra vez, Dios es fiel, aunque nosotros no lo seamos. La fidelidad de Dios no depende de ti, sino de su carácter. Por esto podemos regresar a Él cuando pecamos para confesar nuestros pecados y recibir perdón. Gloria a Dios por su fidelidad. Ahora, la tercera objeción es extraña. Tiene que ver con el carácter y la justicia de Dios y del Evangelio. Hace dos preguntas que entonces se conectan con una tercera. Escucha el versículo 5. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, dice Pablo. Ahora, ¿qué está sugiriendo esta pregunta? Mira la lógica extraña. Si al cometer un acto de injusticia, la justicia de Dios resplandece, entonces ¿no es justo que Dios se enoje conmigo? Dios, mi pecado te hace lucir bien. No debes enojarte porque esto te beneficia. Es más, es injusto esa ira tuya si mi injusticia es para tu gloria. Más bien te estoy haciendo un favor cuando peco. ¿Te puedes imaginar la locura de esta idea? Quizás pienses que nadie preguntaría algo semejante, pero es por algo que eso está en la Biblia. A veces las personas tendrán objeciones filosóficas como esta. Mira cómo responde Pablo. Otra vez, de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pablo está diciendo que necesitamos a un Dios que es justo. Cuando vemos la maldad que hay en el mundo, sean personas malvadas o naciones crueles, deseamos justicia. Y si Dios no es justo con nosotros, no podemos contar con que provea la justicia que tanto deseamos. Ahora, la pregunta que sigue es parecida. Lee conmigo desde el versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Mi hermano, ahí está el punto al que los que traen objeciones están llegando. Recuerda, el tema de Pablo que es el Evangelio. Ha estado mostrando que todos estamos bajo la condenación del pecado, ya seamos gentiles o judíos. Y el Evangelio, cuando se proclama correctamente y hace efecto en el que cree, glorifica a Dios en la salvación de alguien que es realmente culpable.
Estas últimas preguntas están cuestionando la justicia del Evangelio y por ende la justicia de Dios. Pero cuando esa es la reacción que la predicación produce, es evidencia de que la persona no ha entendido el mensaje. ¿Cómo responde Pablo? Escucha, la condenación de tales es justa. O sea, el que tiene ese tipo de objeción sigue bajo condenación y no ha experimentado la gracia ni el poder del Evangelio. El pecado todavía lo tiene cegado a la verdad. Pero Pablo es un buen evangelista y por eso contesta estas preguntas. Al responder a ellas, ¿qué ha quedado claro? Piénsalo. Queda claro que Dios prometió algo y cumplió su promesa en Cristo. Queda claro que Dios es fiel a pesar de la infidelidad humana y queda claro que Dios es justo y tiene el derecho y el deber de juzgar y condenar al pecador. Mi hermano, tú y yo necesitamos saber estas cosas y creerlas. Dios es justo y fiel. A través de sus oráculos, su revelación especial que es la Biblia, aprendemos que su justicia significa que todos estamos bajo la condenación del pecado. Esto es justo. Pero en esos oráculos también aprendemos que Dios prometió hacer algo para resolver este problema. Porque Dios es fiel, envió a su Hijo, el Mesías prometido, para vivir una vida sin pecado y sin pecado morir por pecadores y luego resucitar para destruir el poder de la muerte y cubrir con su perfecta justicia a todos los que ponemos nuestra fe en Él. Amén. Podemos recibir perdón, vida eterna y un corazón transformado a través de su perfecta justicia y fidelidad demostrada en Cristo. Es maravilloso, mi hermano. El que lo promete es justo y fiel. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hermano, cuando miro este pasaje, recuerdo que la fidelidad de Dios no depende de mí, sino de su carácter perfecto. Él sigue siendo justo, aunque yo falle. Y eso me da esperanza porque el mismo Dios que juzga con verdad también salva con gracia. Hoy quiero invitarte a confiar en ese Dios fiel, el que no cambia, el que cumple sus promesas, el que envió a su Hijo para cubrirte con su justicia. Si te acercas a Él con fe, creyendo su promesa, no hallarás condena, sino perdón y vida nueva. Oremos. Padre, hoy te damos gracias porque tú eres justo y fiel. Señor, tu fidelidad la hemos visto desde la creación. Gracias por tu fidelidad en la creación, en un sol que siempre amanece, Señor, en comida que casi siempre la podemos conseguir, Señor, en amistades y familias, en todas las cosas buenas que vienen a través de tu creación. Pero sobre todo te damos gracias por tu fidelidad en prometer desde el principio que enviarías a un Salvador, un descendiente de Adán y Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente. Señor, un descendiente de Abraham a través del cual todas las naciones del mundo serían bendecidas. Señor, un Salvador que sería un rey y un profeta que sufriría por nuestros pecados, pero que vencería la muerte. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo tenemos esta esperanza de perdón y vida eterna. Padre, hoy te pido por los que me escuchan que descansen en estas promesas. Abre hoy algunos ojos, toca algunos corazones para que muchos crean la promesa y encuentren vida a través de tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras.
brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedención.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder del Evangelio. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.